Parece que ya se está escuchando ahora sí, ¿verdad? Sí. Nada más que acuérdense que tenemos un poco de delay, por eso nos tardamos en reaccionar. Muy bien. Pues ahora dejen que se me quiten los nervios por todo esto y ya vamos a comenzar en este día. Y pues primeramente vamos a poner este tiempo en manos del Señor, a darle gracias por este día, por este tiempo. Y poner también la palabra del día de hoy en sus manos para que sea Dios, sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos hable en esta mañana y que nos permita pues escuchar su voz, que sea Él y solamente Él el que llegue hasta nuestra mente, hasta nuestro corazón. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana que nos permita estar reunidos aquí, Señor, a la distancia. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Comunidad Cristiana Emanuel, y donde quiera que se encuentre cada uno de ellos, Señor, que tu palabra también pueda caer en una buena tierra, Señor, y dar fruto, Padre, en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, en mi caso, esta enseñanza que tú me has dado el día de hoy. Habla tú, Padre, quita de mí toda vanidad, todo orgullo, toda soberbia, Señor. Que sea solamente tu Espíritu Santo hablando. Te ruego, Señor, que tú me habilites y me capacites para que pueda hablar con denuedo, Señor, tu palabra, para que seas tú mismo, Señor, hablando a tu pueblo y tu pueblo escuchando, Señor. Prepara sus oídos, prepara sus corazones, Padre, para que también esta palabra pueda ser bien recibida. Te rogamos, bendito Dios, que tú bendigas a todos y cada uno de los hermanos que puedan estar pasando por alguna crisis de enfermedad, Señor, también en este tiempo de la pandemia. Bendíceles tú, fortaléceles tú donde quiera que se encuentren. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo también en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios y vamos a ver qué tiene el Señor preparado para nosotros. Y pues seguimos en este tiempo de la situación que se está viviendo con la pandemia a nivel mundial y sin quitarle importancia a la crisis de salud que se está viviendo, que puede ser muy fuerte para algunas personas, sin restarle la importancia de vida, pues también tenemos que ser realistas en que hay muchas personas o mucha gente que se han enfermado más que de una enfermedad física, se han enfermado emocionalmente, se han enfermado intelectualmente por tanta información que han absorbido y porque se han dejado apresar por el miedo, el temor, la inseguridad que esto ha generado. Posiblemente hay más enfermos del miedo que de la misma crisis que se está viviendo en cuanto a la salud. Y esto pues afecta en todos sentidos, desde nuestras relaciones personales, como familiares, en nuestro trabajo, porque si bien el tiempo de cuarentena ha podido sacar incluso quizá lo mejor de cada uno de nosotros en el sentido de que nos ha llevado a buscar más a Dios, a buscar más de su palabra, a estar más en contacto con Él, nos ha llevado a clamar a Él. Eso ha sido en el mejor de los casos, pero por otra parte también puede sacar lo peor de las personas con el encierro,
hay quienes se han puesto mal, hay quienes han sacado frustraciones, inseguridades, angustias, ansiedad, el mismo temor. Y si no se cuenta en estos casos con una palabra, con la palabra de Dios como base en nuestras vidas, pues obviamente que es que todas esas cosas que se están viviendo pues se maximizan, todo eso que está ahí guardado se hace todavía más grande y van corroyendo a la persona desde adentro hacia afuera, van afectando, como les decía, todas las áreas a nuestro alrededor, porque carecemos de una base, de una base sólida, mejor dicho, porque si bien pues hay quienes están buscando en cuanto a la salud y su seguridad de una u otra manera, pero siendo realistas, no toda la gente está buscando a Dios en estos tiempos. Es triste ver que si agarramos a un niño en la calle para preguntarle algo acerca de la palabra, pues hay un desconocimiento total, pero si tú mismo le preguntas a ese niño la letra de una canción de reggaetón hoy en día, pues, te la va a cantar, porque no les estamos enseñando a los niños desde pequeños, como dice la palabra, el camino de Dios, la instrucción de Dios, y eso es en cuanto a los niños, pero en cuanto a los adultos, ¿qué podemos decir? Porque cuando estábamos sin la crisis de la pandemia, el ausentismo en las iglesias era frecuente. Cuando estábamos sin crisis de salud, los pretextos siempre existieron, ¿no? De decir, bueno, pues es que la iglesia me queda muy lejos, o si eran los cultos en la noche, y, no, pues es que ya no alcanzo el camión a la salida. Y hoy en día que la predicación, el estudio, la velada está al alcance de un clic, desde la comodidad de tu casa, si quieres hasta acostado, si quieres hasta comiendo algo, porque estás en tu casa, porque puedes hacerlo ahí. Aún así la gente no se conecta, no está al tanto, la verdad es que no les interesa el acercarse a Dios, el buscar a Dios. La verdad es que cuando se trata de las cosas del Señor, pues sujetarse o hacer lo que nos corresponde puede ser pesado para muchos. Y a lo mejor puede usted pensar, nos va a empezar a regañar el día de hoy Aldo. Pero no se desconecte todavía no me apague o no le cambie el canal. Le aseguro que no solamente es la exhortación, tiene el Señor algo para nosotros en esta mañana, porque si bien es una realidad todo esto que estoy comentando, pues también es una realidad que dentro de la vida cristiana, dentro del vivir el cristianismo, esto es una constante y va a seguir ocurriendo. Y no me voy a justificar con el dicho de, pues es que mal de muchos consuelo de tontos, dice el dicho, ¿no? No, para nada, porque esto es una responsabilidad individual. Cada quien es responsable de su vida espiritual, cada quien es responsable de su vida, de su comunión con Dios, de su relación con el Señor. Pero es indudable que en el caminar cristiano, pues nos vamos encontrando obstáculos, nos vamos encontrando con cosas que en muchos casos no nos dejan avanzar porque nosotros mismos no queremos superarlas, no queremos pasar de largo, no queremos aprender de los mismos errores. Y otras son parte de la vida cotidiana, como esta situación que estamos viviendo es pues parte de lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos y que tenemos que aprender y que tenemos que solventarlos, que tenemos que sobrellevarlo y seguir adelante. No nos va a detener, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de enseñar por la crisis, no se va a dejar de hacer. Pero sí es indudable que
nos vamos a enfrentar a muchas cosas que nos van a obstruir nuestro caminar en el día. Y es un ejemplo, la palabra que tenemos el día de hoy está en la primera carta de los Corintios, de una iglesia que fue fundada en medio de una sociedad pues corrompida, en medio de una práctica de malas costumbres. Y Pablo les manda una carta para hacerles entender, para reafirmarle muchas cosas que ya les había enseñado. Y en el contexto de esta carta, pues podemos ver que la iglesia se había alejado del Señor y Pablo nuevamente les reafirma. Podemos ver en el contexto que de alguna manera Pablo está defendiendo su posición como apóstol porque ya algunos dudaban de él. Podemos ver que les reprende por actos de inmoralidad que habían permitido dentro de la iglesia. Podemos ver que Pablo está tratando de instruirles respecto a la práctica correcta de la cena del Señor. Podemos ver también el contexto que algunos estaban siendo piedra de tropiezo para los más débiles y Pablo hace énfasis también en ese sentido. En fin, una iglesia llena de conflictos como cualquier iglesia de hoy en día pudiera tenerlos, ¿no? Y al terminar la primera carta a los Corintios, Pablo no termina regañándolos, no termina tomándose las cosas personal, pues como a lo mejor muchos de nosotros nos tomaríamos los problemas. Y Pablo no solamente no se lo toma personal, sino que les da una serie de indicaciones, de mandamientos, para que la iglesia pueda llevar un mejor orden, una mejor calidad de vida, una mejor relación con Dios y un crecimiento espiritual. Vamos primeramente, antes de nuestro texto base, vamos a leer primero ahí mismo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 14, capítulo 4, versículo 14, el por qué Pablo les dice esto que va a decirles posteriormente. Desde el capítulo 4 les dice el por qué les va a escribir esta carta. Y les dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque también la Escritura nos dice que el padre al hijo que ama lo disciplina, y parte de la disciplina es la instrucción y también la corrección, obviamente. Pero Pablo, viendo la situación que está viviendo la iglesia de Corintio como un padre amoroso, les hace una exhortación. Porque déjame decirte que si tú el día de hoy estás escuchando esta palabra, es porque el Señor tiene algo para ti. Es porque el Señor tiene un propósito por el cual te ha permitido que tú estés escuchando el día de hoy esta palabra que viene de parte de Él. Por amor, porque te ama. Entonces, con esto en mente, el propósito de Dios a través de Pablo para compartir lo que viene a través de la carta, vamos ahora sí a nuestro texto base, que estará en la primera carta de Corintios, capítulo 16, los versículos 13 y 14. Primer carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice la Escritura: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Son 5 consejos que Pablo le da a esta iglesia de Corinto, para que ellos puedan, como les decía, tener una mejor calidad de vida y un crecimiento espiritual. Pero vamos a ir desglosando cada punto, y el primero de ellos dice la Escritura: velad.
velad. Y en el griego la palabra velad es gregoreuo, espero estarlo pronunciando correctamente, que hace énfasis a estar alertas, a mantenerse despierto. Mantenerse despierto. ¿Y qué debemos estar alertas? Pues primeramente en nuestra vida. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, si uno de nuestros principales cuidados debe ser el que nosotros mismos seamos salvos. Y una enseñanza que nosotros tenemos bien clara a lo largo de todo pues, la historia de Comunidad Cristiana Emanuel, y que podemos reafirmar una y otra vez, es que aquel que le ha entregado su vida a Cristo es salvo y su salvación no la puede perder. Y si bien creemos y estamos convencidos de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, también dice la Escritura que debemos cuidar la salvación que nos ha sido dada. Esto es, hay que evaluar nuestra vida constantemente a la luz de la palabra. Pablo mismo lo dice, analízate a ti mismo. Analicémonos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe. Analízate a la luz de las Escrituras. Analiza tus palabras, tu manera de expresarte, analiza tu manera de actuar. Analiza cómo vives. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vamos para allá en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 16. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No creas no debemos confiar en que si sabemos que estamos actuando mal, si sabemos que estamos viviendo en pecado, por el hecho de que algún día hicimos una oración, ya por eso fuimos salvos. Y pues a mí me dijeron que si soy salvo, mi salvación no la pierdo. Pero así como decimos que la salvación no se pierde, también te decimos, o también vemos en la palabra, mejor dicho, que alguien que dice que es salvo, pero se mantiene viviendo en pecado, practicando el pecado, pues mucho cuidado con eso. Velar, la palabra velar hace alusión a una persona que está vigilante toda la noche, cuidando alguna tierra, cuidando algún ganado. Quiere decir que nosotros no debemos dormirnos, no debemos estar dormitando, no debemos confiar en ningún momento sin darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Imagínense un pastor que se duerme mientras está al cuidado de sus ovejas, va a despertarse sin 3 menos porque van a venir los coyotes y se van a llevar las ovejitas. Cuando duermes no te das cuenta de lo que está pasando alrededor de ti. Es por eso que los hijos de Dios debemos estar alertas y conscientes de los tiempos que estamos viviendo. No solamente vivir por vivir y sacando adelante el día, no, dándonos cuenta de las circunstancias que están moviéndose a nuestro alrededor espiritualmente. Porque cuando nosotros ignoramos todo esto, porque no estamos al pendiente, no estamos alertas en nuestra vida, pues viene la reprensión de parte de Dios. Pablo aquí a lo largo de la carta a los Corintios les hace mucho énfasis en cosas que no saben, y es hasta triste ver que una iglesia no sepa algunas cosas que seguramente Pablo ya les había enseñado. Por ejemplo, voy a hacer un repaso rápidamente, si gusta no vaya, yo se los voy leyendo.
Pero por ejemplo, ahí en el capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En el capítulo 6, versículo 2 y 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y en el versículo 9 más adelante ahí también dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En los versículos 15 y 16 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? En el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿No sabéis, no saben todas estas cosas? ¿Por qué no saben? Pues porque se les pasa de noche, o sea, se les dio la instrucción y como dice el dicho, se les entró por un oído y les salió por el otro, porque no están atentos, no están alertas de las cosas que están sucediendo. En algunas ocasiones el pastor se ha subido y nos dice: a ver, nos hace alguna pregunta y más de alguno volvemos a dudar. Y yo me imaginé cuando estaba leyendo esto, cómo se ha de sentir él, ¿no? Porque de pronto nos hace las preguntas y, ¡ay! Otra vez, pues no habíamos visto ya esto, pues no se les había instruido ya esto, no les habíamos a lo largo de tantos años dicho una y otra vez. ¿Por qué siguen dudando? ¿Por qué siguen desconociendo estas cosas? Porque no estamos atentos, no estamos alertas. Solamente muchos venimos, escuchamos y saliendo de aquí ya se nos olvidó, porque no pensamos que esto es necesario para nuestro diario vivir, para estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice ahí en 1 Corintios 15, 34, una palabra muy fuerte que Pablo les dice a los hermanos en Corinto. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Les está escribiendo a hermanos en Cristo, les está escribiendo a una iglesia, y dice Pablo: algunos de ustedes no conocen a Dios. Las últimas 2 predicaciones que hemos estado escuchando han sido acerca de conocer al Señor. Nico nos predicó acerca de la importancia de conocerle. El pastor nos predicó acerca del cómo acercarnos a ese Dios para conocerlo más. Y dice Pablo: para vergüenza vuestra los digo, no conocen a Dios. Qué fuertes palabras. Porque hay quienes creen que por tener años en la iglesia ya tienen el conocimiento de Dios, y pues tristemente no es así. No se trata de cuántos años tengamos en una iglesia. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que orar. Es increíble que a estas alturas se nos tenga que estar recordando que la lectura y la oración son necesarias en nuestra vida. No podemos darnos el lujo como hijos de Dios de no orar y de no leer. Tenemos que estar alertas en nuestra vida. También tenemos que estar alertas de los tiempos y las acechanzas del enemigo, de Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5, 8, es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, otra vez velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú estás dormido, créeme que el enemigo no lo está. Si tú no estás haciendo lo que te corresponde, el enemigo sí lo está haciendo, mi hermano.
nosotros también hemos enseñado, a los hijos de Dios, Satanás no los puede tocar. Tenemos esa seguridad de que el maligno no nos puede tocar. Pero también tenemos y somos conscientes de que así como no tiene dominio sobre nosotros, sí tiene un cierto dominio y un cierto control sobre el mundo, sobre las cosas que están en el mundo. Y si tú eres un cristiano débil, si eres un cristiano que aún eres un niño espiritualmente, todo eso que el Satanás maquina alrededor va quizá a terminar por hacerte tambalear, porque no estás firme ahí. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. A lo mejor no tendrá influencia sobre ti, pero tiene influencia sobre las cosas que te rodean. Y si tú no estás al pendiente, si no estás velando sobre cómo Satanás está obrando allá afuera, de pronto te vas a ver envuelto en una serie de cosas que dices, caray, ¿cómo llegué aquí? Porque él no está perdiendo el tiempo. Él está haciendo lo que le corresponde. Él dice aquí, está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, a ver qué hermanito se queda dormido para ponerle una zarandeada. Porque hasta Satanás llega a ser un instrumento de parte de Dios en algunos casos para hacernos reaccionar. Y si no, pregúntenle a Job. Tenemos que estar alertas también, porque si tenemos la ilustración de un león, o los leones, ¿cómo es que cazan? Pues cazan a las presas más débiles, cazan a los que se van quedando atrás, a los que se van rezagando, cazan a los que se aíslan y cazan también a los que están dormidos. Imagínate un león que llega donde está un ciervito dormidito, dice, ay, pues hasta va a dar gracias a Dios, no, Señor, gracias por esos alimentos que nos vamos a cenar, porque pues está dormido y yo con hambre. Tenemos que estar alertas, mis hermanos, alertas también al mundo, a las tentaciones, porque todo está diseñado para que capte nuestra atención, para que nos atraiga, para que nos distraiga de nuestra relación con Dios. Por todas partes, redes sociales, internet hoy en día, televisión, anuncios espectaculares, todo está diseñado para llamar tu atención, para distraerte de lo verdaderamente importante. Dice Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo soy lo suficientemente maduro para sobrellevar esto. Pues mucho ojo, cuidado. Porque cuando hay demasiada soberbia, el trancazo cuando uno cae es más fuerte todavía. Tenemos que estar alertas a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los falsos maestros. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que aquí tengo el texto cambiado. Pero tenemos que estar atentos. Parte del velar, pues es el meternos con Dios, el escudriñar su palabra, el orar. No estar dormidos espiritualmente, mis hermanos. Pablo asimismo también le dice a Timoteo, cuídate de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. ¿En dónde creen ustedes?
en el mismo Corinto, porque muchas enseñanzas se habían llegado ya a meter dentro del seno de la iglesia, y la iglesia dormida, sin darse cuenta. ¿Por qué permite la iglesia que entren doctrinas extrañas al seno de la iglesia, a su enseñanza? Pues porque no están atentos, porque no están despiertos, no están velando, no están cuidando lo que se van a comer. Y también debemos estar atentos a lo que hemos venido escuchando de parte de nuestro pastor en los últimos 2 años casi, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 13: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estate atento a las señales que Dios nos está dando, porque Él está cerca. Su venida cada día está más cerca, mi hermano. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Tomando la ilustración de las 10 vírgenes, ¿te va a encontrar con la lámpara llena de aceite o te van a encontrar con tu lámpara vacía? ¿Te va a tomar por sorpresa o lo vas a estar esperando ansiosamente? Velad, estar atentos, estar alertas, mantente despierto, no te duermas. Es el primer mandamiento que Pablo le da a la iglesia en Corinto. También les dice: estén firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe. Y aquí la palabra firmes es esteco, que habla de perseverar o mantenerse en pie. Implica que debemos ser pacientes, ser perseverantes, 2 cualidades necesarias en nuestra vida cotidiana, mi hermano. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, muchos lo conocen como ese primer amor, ¿no? Llegamos y todo es maravilloso, queremos hacer muchísimas cosas con todo el fuego, con toda la pasión, queremos estar en todos los cultos, no faltar a ninguna reunión, porque tenemos hambre, queremos conocer más, queremos aprender y seguir conociendo al Señor. Pero con el paso del tiempo, como que ese fuego va menguando, nos vamos adaptando al ritmo de la iglesia, nos vamos, pues simple y sencillamente vamos perdiendo ese entusiasmo. Vamos cambiando nuestra forma de ver las cosas, va incluso menguando nuestro involucramiento dentro de la iglesia. Cada vez queremos hacer menos cosas, somos más apáticos quizá. Y con esto pues obviamente viene un desánimo, y con el desánimo viene un enfriamiento, y con el enfriamiento pues viene una mayor influencia de otras cosas, porque siendo honestos pues nos gusta la novedad, nos gusta las cosas que llaman nuestra atención, y hay hermanitos que se la pasan buscando cosas que les hagan sentir la presencia de Dios, y cuando se desapaga esa primera pasión y ya no sienten a Dios o ya no sienten el Espíritu Santo, pues como que hay un vacío ahí adentro, y empiezan a buscar en otras enseñanzas, empiezan a buscar en otras iglesias, y por eso es que van brincando de un lugar a otro, porque están buscando un lugar o una enseñanza donde puedan sentir a Dios, donde puedan sentir su presencia, porque como ahí ya no lo sienten, pues mejor cambiar a donde sí. Y viene hoy una moda a la iglesia,
y todos deslumbrados por la moda y ahí van a seguirse con esa moda. Y dice la Escritura, son como niños fluctuantes llevados de cualquier viento de doctrina. Imagínense que un día se pare el pastor José Luis Bolaños, al que admiramos y respetamos, y al que amamos, y al que le creemos cuando habla la palabra de Dios, porque él tiene un testimonio delante de nosotros. Pero si un día se para aquí en el púlpito José Luis y dice, mis hermanos, acabo de recibir de parte de Dios que esta botellita de agua yo la voy a bendecir para que todos sean sanos de todas sus enfermedades. Y entonces a quien yo se la rocié va a ser sano. ¿Cuántos de nosotros diríamos, amén, gloria a Dios? Levantaríamos nuestras manos y diríamos, a mí, rocíame a mí. Porque es José Luis Bolaños el que nos lo dijo. ¿Cuántos lo creerían? Y aquí cabe la pregunta, ¿creemos porque alguien nos lo dijo o creemos porque Dios nos ha convencido? ¿Nos ha dado realmente el convencimiento Dios o solamente han sido el hecho de creerle a algunas personas? ¿Le creemos a Dios o al hombre? Y es que al decir estar firmes en la fe, Pablo se refiere a estar firmes en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesucristo, en la verdad. A que nuestro caminar sea con base a las enseñanzas del Señor Jesús. Judas, capítulo 1, versículo 3, más bien versículo 3 nada más. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por aquello en lo que yo creo estoy firme, por aquello en lo que yo creo estoy seguro, estoy convencido, e incluso estoy dispuesto a contender por lo que creo. No a irme a pelear y ir a decirle a los demás, eres un incrédulo, eres un pecador y no hacer ese tipo de agresión hacia la gente. No, simple y sencillamente a pararme firme en lo que yo creo, en mis convicciones, por lo que está escrito y por lo que he aprendido en la palabra de Dios, y decir, a ver, aquí la Escritura dice esto, tú no me vas a convencer de algo diferente, porque la palabra de Dios dice así. O como dice el dicho, si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Porque el que se come todo no tiene un filtro para saber lo que le hace daño y lo que le hace bien. Decía un pastor, se me fue el nombre ahorita. Se me olvidó su nombre. Juan Carlos Ortiz. Decía, haciendo alusión precisamente a este tipo de cosas, de pronto está uno cantando, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida, algo por el estilo, y de repente cambiamos de canto y ahora el otro canto que vamos a entonar dice, ven Espíritu Santo a mí. Por fin, ¿está el Espíritu Santo contigo o no está contigo?
Porque incluso lo que cantamos, la adoración a Dios, tiene que ser consciente de lo que estamos diciendo. Algunos cantos son muy bonitos, son preciosos, pero son cantos para evangelizar. Cantos que son para invitar a la gente a que se arrepienta, a que vaya a los pies de Cristo. Y alguien que ya ha recibido del Señor, que tiene años en el cristianismo, ahí estamos muchas veces cantando cosas que ya ocurrieron en nuestra vida. Hay quienes creen en lo que dice la Escritura. Dice, sí, yo sí creo en lo que dice la palabra. Pero creo que lo puedo aplicar de esta manera a mi vida. Y dice la Escritura que la Escritura no es de interpretación personal. La Escritura se interpreta a sí mismo, a sí misma. De acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo al contexto general de la Biblia, pero la palabra se interpreta a sí misma. No podemos nosotros darle un sentido diferente. Precisamente de ahí es que salen tantas y tantas malas interpretaciones de las Escrituras. Y cuando nosotros anteponemos nuestra manera de pensar o lo que nosotros creemos de cómo deben de ser las cosas, pues ya estamos haciendo a un lado al Señor. No estamos firmes en nuestra fe. Estamos firmes en nuestra creencia, pero no en la palabra de Dios, no en las enseñanzas de Jesucristo. Dice en segunda carta a los Tesalonicenses 2:15, perdón. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Si queremos estar firmes, mis hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras. También en Hebreos, cuando nos exhorta el autor de los Hebreos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No te dejes de congregar porque te queremos tener aquí. No, no es por eso. Sino porque Dios sabe que somos, precisamente nos comparan como ovejitas que necesitamos que nos estén repitiendo una y otra vez la instrucción. Necesitamos estar escuchando su voz, la voz del Señor, la voz de nuestro pastor. Me refiero a Jesucristo, que también es bueno escuchar a nuestro pastor José Luis Bolaños. Pero necesitamos estar al pendiente. Por eso les decía hace un rato, pues pretextos siempre va a haber. Siempre van a existir pretextos para no estar en la iglesia. Siempre va a haber cosas que nos aparten de la congregación. Y hoy en día que tenemos la facilidad de conectarnos, de hacerlo vía remota desde nuestros hogares, también hay ausentismo. El que quiere estar, va a estar. El que quiere seguir alimentándose, va a buscar la comida. Y aquí la pregunta es, ¿queremos seguir siendo alimentados? ¿Tenemos hambre de que se nos siga instruyendo, de seguir siendo instruidos? Estén firmes en la fe,
tercero dice, pórtense varonilmente. O sea que esto no es para las mujeres, ¿verdad? No, para nada, también es para ellas. La palabra es andrisomai, que no es nada más portarse como un hombre en el género masculino, no, es ser maduros, tomar la actitud adulta, actuar como a un adulto. A eso se está refiriendo. No tiene que ver con el ser machos, porque estamos en una cultura mexicana donde siempre se nos dijo, pórtese como machito. Pero pues, recordemos que Pablo no está escribiendo en México. Él está hablando en otro idioma, en otro contexto cultural, donde la expresión es, sean maduros, pórtense maduramente. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Ahí un poquito más atrás de nuestro texto base. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí vamos a topar con piedra muchos, porque esas actitudes infantiles se siguen viendo no solamente en esta iglesia, sino en general en la iglesia de Jesucristo. Actitudes completamente de niños en nuestra manera de pensar, llenas de insensatez. Precisamente por nuestra inmadurez es que nos la pasamos como iglesia peleando unos contra otros. Porque no entendemos que a lo mejor lo que a ti te ha sido dado, Dios no se lo ha mostrado todavía a otra persona. Y dice, juzgamos como niños. Mi hijo acaba de tener un conflictito con otro niño. ¿Por qué? Porque son niños y están cada quien desde su postura defendiendo lo que ellos piensan. Y si uno dice que es mejor, el otro dice, no, yo soy mejor. Y no, yo soy mejor. Y así pareciera que estamos los adultos también, peleando por tonterías, actuando como niños. Precisamente la iglesia de Corinto tenía conflictos ahí entre los hermanos y por eso Pablo les hace este énfasis. ¿Y qué es lo que toma un niño? ¿O cómo se relaciona un niño cuando está creciendo, cuando es infante? Su alimentación, pues primero darle lechita, ¿no? Y aquí ojo con esto, porque para muchos la lechita hoy en día, la leche espiritual, que le llaman, para muchos que se sienten los super ungidos y super tocados, dicen, no, es que enseñar a Jesucristo solamente es la lechita, solamente es para los principiantes. Porque acá te enseñamos, pues, el Apocalipsis y te vamos a enseñar los nombres de los ángeles y cómo atacar a los demonios. Y acá ya estamos en otro nivel. Pero no se dan cuenta de lo que dice la Escritura, que para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesucristo, lo que nos hablaba el pastor la semana pasada. Que en Jesucristo están escondidos todos los secretos del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría. Queremos andar sabiendo los nombres de los ángeles y de los demonios, pero todavía no podemos tener una plena seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como niños nos gusta la parafernalia, lo que nos asombra, lo que nos llama mucho la atención, como cuando un niño va a la feria y todo le llama la atención porque hay muchísimas luces, o se quiere subir el juego con más lucecitas o con más colores, porque es lo que le llama la atención. Así estamos muchos cristianos, o están muchos cristianos, buscando qué les llama la atención, qué les atrae más a sus sentidos.
¿Qué les eriza la piel? Porque ahí es donde quieren estar. Un cristiano emocional es un niño todavía en la fe. Dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar, vamos a ver desde el 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. La madurez implica el crecimiento espiritual. Implica vivir de acuerdo a los principios y fundamentos de Cristo Jesús, a la aplicación de las enseñanzas de Jesucristo. Eso es madurez. Ahí se va a ver reflejada la madurez de un hijo de Dios, la madurez de un cristiano. Tenemos que crecer, madurar. Dice que dejar de pensar como niños. Entonces ya hemos visto que necesitamos velar, estar atentos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Ya vimos que necesitamos estar firmes en la fe, seguros de lo que creemos. Ya vimos que necesitamos portarnos con madurez. La siguiente instrucción que les da Pablo dice, esfuércense. Dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esfuércense, que viene del griego krataio, aumentar el vigor, la energía. Y dice esfuércense porque ciertamente somos débiles. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Filipenses 4:13, hablando del ministerio, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Crees que tú puedes solo? Eso es imposible. Necesitamos esforzarnos. Y esto es buscar la fortaleza de Dios. Conocer cada día más al Señor. Que nuestra comunión con Él cada día sea más grande. Porque si le pedimos nosotros que, Señor, haz tu obra en mí, transfórmame. Transfórmame, Señor, cámbiame. Pero yo no quiero orar, no quiero leer, no quiero ayunar. Quiero que venga el Señor así como en las películas de Disney con una varita mágica y en un 2x3 ya soy una persona completamente diferente. Pues mi hermano, mejor espere sentado porque eso no va a ocurrir. Esfuérzate, busca al Señor,
Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Esfuérzate en tener ese acercamiento con Él en oración día con día. En clamar a Él. Poner delante de Él todas tus necesidades, todas tus aflicciones, tu tribulación, tu angustia, tu ansiedad. Reconoce con humildad que tú no puedes salir adelante solo. Reconozcamos nuestras limitaciones. Entendiendo que sin su fuerza, sin su capacidad en nosotros, hablando en ese sentido de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no podemos hacer nada. Esfuérzate también en predicar el Evangelio, obedeciendo al Señor en este mandamiento, dando testimonio de Él. Porque el Señor nos mandó a que predicáramos el Evangelio en todas las naciones, pero también nos dijo, y yo estaré con ustedes todos los días. No nos ha mandado a que lo hagamos solos. Él va con nosotros en todo momento. Él está contigo en todo tiempo. Esfuérzate en acercarte al Señor. Esfuérzate en seguir predicando el Evangelio. Esfuérzate en buscar esa santidad en tu vida. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dice, sean santos porque yo soy santo. En Levítico y en Primera de Pedro nos dice así el Señor, sean santos porque yo soy santo. Y también en Segunda de Pedro nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Perdón, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y en Segunda de Pedro nos dice, nuestro deber es procurar vivir en santa y piadosa manera de vivir. Tenemos que esforzarnos en vivir en santidad, en vivir una vida que agrade al Señor. Tenemos que esforzarnos en nuestro ministerio, en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así como el Señor le mandó a Josué, ahí en el primer capítulo, versículos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí está resumido todo lo que hemos estado hablando. ¿Dónde tiene que estar fortaleciéndose y asegurándose Josué? Dice, en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Que estemos constantemente buscando al Señor, esforzándonos. Y entonces dice, como consecuencia de esto, todas las cosas te saldrán bien. Será prosperado tu camino. Pero necesitamos meditar en la palabra del Señor día y noche. Que esté en nuestro pensamiento constantemente. No quiere decir que nos vamos a ir a lo alto del monte para todo el tiempo estar en meditación como los monjes. No, sino que la palabra de Dios esté constante en nuestros pensamientos. En todo momento, dice Pablo, orad sin cesar, que nuestro pensamiento esté en conexión directa todo el tiempo con Dios. A donde sea que el Señor nos mande, la tarea que sea que el Señor nos indique debemos hacer,
Dice, esfuérzate y sé valiente, sabiendo que Él está contigo y nunca te dejará. Y la última instrucción que Pablo le da a los corintios ahí, en esos versículos les dice, háganlo todo, todas las cosas sean hechas con amor, ahí en el versículo 14. Y aquí el amor, la palabra amor que habla es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que todo lo entrega, no el estorgos, no el amor filios, no el amor eros, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que es la fuente que nos motiva a obedecer esa palabra del Señor, a el hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio, o a esperar una recompensa, sin buscar un interés personal, vaya. Este mandamiento de hagan todo con amor es el equilibrio. Porque hay quienes podemos decir, pues sí, yo voy a cumplir todo lo que está escrito, toda la doctrina, toda la enseñanza y tajantemente, ¿no? Y órale, hacha y cuello y a ver, tú estás pecando, vas y pecador. Y empezamos a juzgar y a cortar cabezas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la doctrina. Pero Pablo dice, hagan todo esto, pero con amor. No nos hagamos como los fariseos. La doctrina es sumamente importante, pero debe estar acompañada del amor. O sea, la tolerancia, la paciencia. Imagínense, yo creo que los pastores se quedarían solos si no hubiera amor en las iglesias, porque correrían a todo mundo, porque nadie podríamos cumplir con la manera correcta de actuar dentro de una iglesia y correrían a todo el mundo de sus iglesias. Y como dice el pastor, al cabo que están en su casa, vamos a leer tantito. Ahí en el capítulo 13, quiero leerlo, está cortito, vamos a leerlo completo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora yo conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Háganlo todo, pero con amor, les dice Pablo. Porque podían gozar de todos los dones dentro de la iglesia. Pero porque unos hacían una cosa y otros hacían otra, había conflictos. Pues todo no es tan importante. Importante el mío.
Y les dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso no son partes de un mismo cuerpo? El amor es el que nos da la unidad, el equilibrio con lo que conocemos y la aplicación de cómo debemos hacerlo. Jesús nos dejó el mandamiento dicho a sus discípulos: ámense como yo los he amado. No les dijo ámense como puedan, ámense, y puso de referencia el amor que Él mostró, el amor que Él mismo manifestó. Ámense como yo los he amado, de una manera práctica, porque dice la Escritura que Él, siendo semejante a Dios, no lo estimó así y se hizo un siervo en forma de hombre. ¿De qué manera nos amó el Señor? Él actuó por beneficio de nosotros. Y lo hemos hablado en otras ocasiones. No se trata que yo espere que otros me demuestren el amor. Yo soy el que tengo que manifestar el amor hacia los demás. Por eso es que Pablo hace énfasis a los corintios que estaban divididos, porque se trata de ser pacientes, tolerantes unos con otros, tener misericordia. Para que seamos y alcancemos la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, ese nivel de madurez, tenemos que aplicar el amor en todas las cosas que nosotros hagamos. Desde nuestra manera de hablar y por supuesto en nuestra manera de actuar, pero también en nuestra manera de pensar. Y ya para concluir, pues ya nos dio la instrucción Pablo de lo que tenemos que hacer. Velad, estad firmes, pórtense varonilmente, esfuércense y todo lo que hagan, háganlo con amor. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo logro? Si nos damos cuenta, los primeros 3 mandamientos aquí, podemos cumplirlos prestando atención a las Escrituras. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, es la que nos va a permitir cumplir con estos mandamientos. Porque ¿cómo voy a estar yo atento, cuidando, si no sé qué tengo que cuidar? Si no conozco la palabra de Dios, si no sé lo que dice la palabra de Dios, que me mantiene alerta, pues ¿de qué me voy a mantener yo precisamente en estado de cuidado? Aquí en la Escritura me va a permitir abrir mis ojos, mi entendimiento, para poder ver lo que he adquirido en Cristo Jesús, para estar al pendiente de esas cosas que Dios ya me ha dado. Y de cómo o cómo debe de ser mi crecimiento ahora en Cristo Jesús. ¿A qué cosas le tengo que poner yo más cuidado que a otras si no conozco lo que está aquí escrito? Dice un dicho y mal dicho, pues lo voy a hacer como Dios me dé a entender. Pues no, si Dios te lo diera a entender, lo harías bien, porque Dios te lo estaría dando a entender. Se emplea muy mal ese dicho. Porque precisamente aquí están las instrucciones de cómo vivir, de cómo aplicar. Entonces yo puedo mantenerme atento, alerta, escudriñando la palabra de Dios. También en las Escrituras encontraremos la seguridad que necesitamos para estar firmes en nuestra fe.
Oye, Cristo vino y te salvó. ¿De qué te salvó? ¿De qué me salvó? Aquí está. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Aquí está, para que andes tranquilo. ¿Quieres saber si tu salvación se pierde? Escudriña las Escrituras para que descubras tú mismo si es verdad o no es verdad. Para que camines con pasos firmes, para que te asegures. En las Escrituras también encontramos la sabiduría necesaria para tomar las decisiones adecuadas en nuestro diario caminar, para actuar con madurez. Porque como decía hace un rato, en Jesucristo están escondidos todos los secretos del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría. Todo está en Jesús. Todo está en Jesús. Para poder hacer la voluntad de Dios, para poder vivir de acuerdo a la manera que Dios y al propósito que Dios tiene para ti y para mí. Esos 3 mandamientos podemos llevarlos a cabo poniéndoles un poco más de atención a las Escrituras, mi hermano, como dice la palabra, escudriñándolas. El 4º mandamiento tiene como fuente la relación con Dios a través del Espíritu Santo, porque es Él precisamente quien nos va a fortalecer. Y esto solamente lo vamos a lograr a través de la oración. Estar clamando a Dios, estar en constante oración y ayuno ahí pidiéndole a Dios, buscándolo todos los días de nuestra vida. Señor, fortaléceme, ayúdame, levántame. Dame sabiduría, capacítame, habilítame. Permíteme tomar las decisiones adecuadas. Enséñame a hablar con mi esposa, con mi hijo, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo. Entre mejor esté tu relación con Dios, más fortalecido vas a estar. Entre más ores, más te metas con Dios, más fortalecido vas a estar. Y el 5º mandamiento, que es el del amor, dice también el pastor Juan Carlos Ortiz, pues es que ese amor que uno le pide a Dios, Señor, dame amor para amar a mis hermanos, dice, ya nos ha sido dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en Cristo Jesús ya nos han sido dadas. Así que tenemos que empezarlo a practicar, tenemos que empezarlo a aplicar. El amor no es nada más el sentir maripositas en el estómago, es la aplicación práctica del bien que yo deseo para la persona. Quiero demostrarle amor, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? Escudriñar las Escrituras, oración, la práctica del amor, 3 pilares para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Y retomo lo que comentábamos hace un ratito. Esta palabra, este llamado, no es solamente a manera de exhortación, sino de aliento, mi hermano, para que tengas esperanza. Porque si tú estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy y tú sientes que ha sido dura para ti, dale gracias a Dios, porque eres su hijo. Y el Señor no quiere que tú te pierdas. Dale gracias a Dios porque Él te ama. Y por amor a ti y a mí es que nos ha dado esta palabra el día de hoy. Dale gracias a Dios, porque estamos a muy buen tiempo para corregir el camino. Para recibir su enseñanza, su instrucción. Para que ya no estemos dormitando,
para que ya no vivamos cabizbajos o dejándonos influenciar todo el tiempo por el mundo, sino que estemos atentos, alertas a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, atentos a los tiempos. Hace unos meses predicaba yo acerca de los tiempos peligrosos que se viven y tenemos que estar atentos a esos tiempos que estamos viviendo. Y como decía Pablo en el capítulo 4, estas cosas se las digo por amor, porque los amamos. Dice, no les escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarles como a hijos amados. Dios te ama y por eso tú estás escuchando esta palabra. Si eres un hijo de Dios, no permanezcas más aletargado, dormido. No descuides lo que Dios te ha dado. Pero si tú no has conocido a Cristo y el día de hoy, en el tiempo que tú llegues a ver este mensaje y entiendes que Dios te está hablando, tú no estás dormido, mi amigo, tú estás muerto. Y si Dios te está hablando, si Dios te está llamando, también es porque te ama y porque tiene un propósito para tu vida. Así que ven a Él, habla con Él, pídele que venga a tu vida, que entre en ti, en tu corazón, que haga de ti un hombre o una mujer nuevo. Pídele que abra tus ojos para ver todo esto de lo que estamos hablando. Que te dé vida, porque es la promesa de parte de Él que nos dará una vida nueva, una vida eterna, salvación, perdón de pecados y un propósito para nuestra vida. Y que Él siempre, siempre va a estar ahí contigo. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, yo espero que la palabra, más que sea algo pesado, sea de bendición para tu vida, para que llevemos a cabo la práctica de estos mandamientos y que entonces podamos ver en nosotros nuevas evidencias, nuevos frutos de que estamos caminando a la manera de que el Señor quiere que caminemos. Que Dios les bendiga, los amamos y estamos ahí. Seguimos en contacto el martes y el próximo domingo. Dios les bendiga.